como dos bibliotecas. Uno dice, no, mira, va a ser lo mismo, nada más que en vez de poner una boleta van a marcar las cruces que marcaban antes. Otros dicen no, porque votan, la gente los lleva, no sé qué. Pero bueno, para hablar un poco de toda esta situación, volvimos al formato conversatorio y ya estamos conectados con Nahuel Peña, él es politólogo y becario doctoral del CONICET, y también con Aldana Moreno Goyeneche, que ella es politóloga y están teniendo la amabilidad de sumarse a esta mesa virtual. Muy buen día, gracias por estar acá. Hola, buen día. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Aldana? Bueno, a ver, sí. Una primera mirada, creo, para que todo el mundo además sepa de qué estamos hablando, porque son épocas donde es difícil salir de los títulos y darse un espacio como el que pretendemos acá para un análisis un poco más profundo de las cosas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la boleta única de papel, pero también del proyecto concreto, que ya es ley, en porque realidad? Hay distintos modelos. Porque hay distintos modelos, porque hay distintas experiencias, porque hay ejemplos, como decías recién, en algunas provincias que se han llevado adelante. Bueno, comencemos por definir claramente de qué estamos hablando, con qué nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro el año que viene. Si les parece. Para desde esa base ver los pros y los contras del sistema, quien quiera arrancar adelante. Bueno, si te parece... así no empezamos. ¿Cómo andás, Aldi? ¿Qué tal? Un gusto. La boleta única de papel básicamente es una boleta que va a mostrar toda la oferta electoral de un distrito, en este caso el Distrito Nacional, digamos, las elecciones nacionales, en un solo papel. Es un sistema que ya usan 5 provincias a nivel nacional, de las 24 que tenemos, y es un sistema que está muy utilizado, digamos, a nivel internacional. La gran mayoría de los países utiliza algún tipo de boleta única para votar, y son pocos los países que quedan utilizando un sistema como el que teníamos antes. Eso es básicamente... Claro, o sea, vamos... Bien, el uso de esta boleta lo que hace es cambiar el acto electoral como lo conocemos. O sea, no es que va a ser una gran transformación, pero sí lo que conocemos va a tener cosas que ya no existen en el nuevo sistema. Por ejemplo, el cuarto oscuro. ¿Sí? Al momento de nosotros ir a votar, nos encerrábamos en un cuarto oscuro donde estábamos solos, donde no podíamos ver para afuera, ni los fotógrafos no podían ver para adentro, y eso ahora va a desaparecer. ¿Sí? O sea que la introducción estuvo mal, que dijimos. No nos vamos a encontrar con nada en el cuarto oscuro porque no va a haber cuarto oscuro. Exacto. Pero perdón, no existe más. Pero pará. Por esta parte yo pensé que sí seguía existiendo cuarto oscuro. Yo también pensé lo mismo. A mí me van a dar esta boleta y yo voy a marcar adelante de todos, o voy a tener que estar tapándome como los ortivas que te querías copiar y decían no te copies. ¿Cómo se conserva, digamos, la parte del secreto del voto? Bien. A ver, cuando nosotros llegamos a la escuela, lo primero que hacemos es darle nuestro DNI a la autoridad de mesa. La autoridad de mesa nos da un sobre firmado por la autoridad de mesa y por los fiscales presentes. Bien. Sí, hasta ahí vamos. Ahora tenemos un sobre, nos van a dar la boleta. Y en lugar de dirigirnos a un cuarto oscuro, nos vamos a dirigir a un box o a una cabina. Dentro del aula pueden haber más de un box o más de una cabina. Esto está definido generalmente por separadores de cartón. Entonces, vos no podés ver al que tenés al lado, pero sí hay más gente dentro de lo que era ese cuarto oscuro. Tipo call center, digamos. Claro. Sería un concierto de cuarto oscuro, o sea, va a estar la... No, yo uno de los planteos que siempre tengo para cualquier ámbito de la vida, que es que si no está roto, no lo arregles. ¿Cómo ven ustedes la necesidad de cambiar el sistema electoral? Porque, digo, a ver, se habla del fraude. Si uno ve las últimas elecciones, ganaron 3 partidos distintos, uno de ellos un partido que no era un partido siquiera nacional, y perdieron los oficialismos, que son los que tienen los fierros, digamos, para hacer el fraude. ¿Era atendible lo de que había que cambiar el sistema? ¿Cómo ven esto? Nahuel. Mirá, ante eso, sí, yo sinceramente creo que, como bien decías vos en un principio, ¿no? Nuestro sistema electoral es un sistema que hasta el momento ha funcionado correctamente. Es decir, del 83 hasta ahora no tenemos denuncias de fraude masivo, al menos a nivel electoral. Siempre hay algún rumor, algún ruido, algún problema, alguna dificultad. No era un sistema que venía funcionando mal.
Sí creo que la boleta única introduce algunas ventajas. Primero, a un nivel de costos, al no tener que transferir recursos a todos los partidos para que impriman una cantidad gigante de boletas, a nivel de costo debería priorizar más barata la elección. Ujú. A nivel ecológico también, porque imprimirías muchísimo menos boletas, que la mayoría de las elecciones se imprimen en cantidades muy superiores a las que son necesarias, porque la mayoría de los partidos imprime casi un padrón completo de electores por partido, por lista básicamente, entonces hay una gran cantidad de papel que se desperdicia. Y por otra parte, creo que a priori a nivel nacional debería ejercitar más rápidamente el conteo de votos. Si habría una posibilidad de que los conteos y los escrutinios sean más rápidos, incluso habría posibilidad hasta de digitalizar el escrutinio, porque al ser con un tilde sobre una hoja, hay posibilidad de que esto a futuro pueda digitalizarse. Es decir, es un sistema más moderno, es un sistema más barato, es un sistema más ecológico, que sin embargo trae algunas otras dificultades. Es decir, todo tiene su claroscuro, es decir, es un sistema que es más desafiante para el elector y que requiere mayor capacitación, mayor formación, y sobre todo en un sistema como el nuestro, donde hay tantos partidos, donde hay tantas candidaturas, y donde incluso dentro de una categoría, por ejemplo, diputados, se eligen tantos en una lista tan prolongada de candidatos, ¿no? Es decir, el sistema de boleta única generalmente está más pensado para un sistema donde se eligen individuos y no listas, por el hecho de que las listas no entran por completo dentro de la boleta. Igual Luego, al ese momento, por ejemplo, no es un claro, vos al drama. momento de votar candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, vas a ver 4 o 5 nombres que son los que encabezan la lista, pero no vas a ver la lista completa. Algo I- que no está pensado originalmente de esa forma. Igual, Es perdón, decir, vos te vas a tener que informar por afuera quienes componen esa lista, básicamente. ese es un problema básicamente bonaerense y si se quiere porteño, porque después las provincias uno ve y eligen 5 o 6 diputados por ahí por elección, ¿no? Claro, sí, pero bueno, en nuestro país las elecciones bonaerenses o porteños Es el vota casi la 50% del mitad del país. país, básicamente. Claro. Es un problema de la Sí, sí. mitad del país. Eh, Claro, sí, 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 sí. Sí, ¿y cuál sería el rol, cuál pasa a ser el rol de los fiscales en este contexto, más allá de controlar el escrutinio? Pensando en esto de los riesgos que se plantean. A mí una cosa que se me ocurría, capaz que es una pavada, pero también es mucho más fácil hacer picardías en términos de anular votos, porque le pones Una una crucecita en otro en lado. otro lado y ya anulaste un voto, por ejemplo. Sí, las cruces, o sea, poner, por ejemplo, 2 cruces dentro de la misma categoría en distintas fuerzas, efectivamente anula el voto, pero no es la única manera de anular el voto, por ejemplo. Si vos firmás, pones tu nombre en alguna parte de la boleta, queda anulada, ¿sí? Si vos rompés una parte de la boleta, el voto queda anulado. No es solamente la cuestión de las cruces. Y el rol de los fiscales ahora ya no es durante el acto en sí, sí durante el escrutinio. Antes, durante el acto electoral, entraban a reponer boletas, hacer un conteo para ir teniendo un provisorio y lo que sea. Y ahora el rol de los fiscales es el momento del escrutinio, que yo voy a discrepar con Nahuel, porque los escrutinios están mostrando que por lo menos en las primeras experiencias demoran mucho más, no demoran menos. Fundamentalmente porque este sistema requiere capacitación para el elector y capacitación para la autoridad de mesa. Si alguno de los dos no está capacitado, tenemos una disparada de los votos nulos y blancos por parte de los electores y demoras en el escrutinio por parte de las autoridades de mesa. Bueno, vos sabés que, yo estaba pensando en esto, me estaba imaginando elecciones pasadas donde veía, no sé, gente que pedía la boleta de Milei, que solamente era candidato en Capital, el que pedía la boleta de Carrió, que no era candidato. Digo, me parece que es a las situaciones habituales de confusiones en el acto electoral, me parece que podría sumar más. Me parece que le suma más, por lo menos esta primera experiencia del año que viene y quizás en 2027. Pero ya hablando de eso me quería meter en el aspecto más político que tiene que ver con si hay un sistema de estas características, se termina con el efecto arrastre
que en la provincia de Buenos Aires es particularmente importante en lo que tiene que ver con los intendentes y las intendentas, especialmente en la zona que concentra más votos, que estamos hablando de lo que es el conurbano, pensando en la primera, en la tercera sección electoral. ¿Cómo creen que impacta esta modificación y terminar con algo realmente, con un ordenador realmente muy importante, como es el efecto arrastre de los candidatos más taquilleros a nivel nacional y su impacto local? Sí, en este sentido yo creo que hay un doble efecto. Por una parte, el efecto se da ya dentro del nivel nacional, porque una de las particularidades que tiene esta boleta única que implementamos nosotros es que no incluye un casillero en el cual se puede votar por lista completa. Es decir, entonces esto genera que vos, por ejemplo, puedas votar al presidente de un partido y puedas votar a diputados nacionales, senadores, parlamentarios del Mercosur por el Distrito Nacional de otro partido. Vos en realidad ya lo podrías hacer con la boleta papel incluso. Tenés que cortar boleta. Pero claro, conlleva un costo de tiempo más alto. Entonces, bueno, es una forma de restringir un poco la libertad del votante de ejercer su voto, lo cual tiene una parte positiva, este cambio, que vos le das más libertad al votante, pero por otra parte tiene una parte negativa, que es lo que comentaba antes Aldana, ¿no? Que vas a tener mucho más voto en blanco, que vas a tener mucho más voto cruzado, y ese voto cruzado a su vez puede complicar un poco más la gobernabilidad del sistema, porque vas a tener una pluralidad mayor de partidos representados en el Congreso, porque la gente va a votar diferente a cargos legislativos, y eso obviamente dificulta la acción de gobernar por el hecho de que mientras más pluralidad hay dentro del sistema, es más difícil llevarlo adelante. Eso por una parte. Y después, un segundo punto es que la boleta única que introducimos no es solo para Distrito Nacional, es decir, impide a las provincias sumarse a esa boleta única. Es decir, necesariamente vos vas a tener una elección provincial separada de la elección nacional, sea en fecha, como ya pasa en muchas provincias, en muchas provincias, o quizás dentro de la misma fecha con dos sistemas electorales diferentes. Lo que pasó el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, exactamente. Vos vas a tener una elección nacional y por otra parte vas a tener una elección local, sea con boleta sábana, sea con una boleta única exclusiva de la provincia, pero necesariamente vos vas a tener dos elecciones en el mismo día o dos elecciones separadas, lo cual obviamente genera una separación de la vida política nacional respecto a la vida política provincial, algo que en Buenos Aires va a ser muy novedoso y que le va a dar a la provincia, digamos, la posibilidad de tener políticos exclusivamente provinciales, referentes provinciales, alianzas que incluso se den en la provincia que no sean concurrentes con las alianzas nacionales. Es decir, abre lugar a un juego bastante interesante y a su vez complejo, porque también creo que lo que va a tender a generar el sistema, que con esto cierro para no extenderme de más, pero lo que va a tender el sistema es a favorecer la fragmentación aún más acelerada de los partidos nacionales que ya existe hoy en día. Es decir, vas a tener partidos nacionales que en la esfera nacional van a estar unificados, en cambio en las provincias va a haber juegos partidarios distintos, van a surgir nuevos referentes, nuevos partidos, entonces va a ser bastante más complicada la dinámica del sistema en general. Bueno, ahí te adelantaste a una de las cosas que queríamos preguntar, porque nos da esa misma, bueno, me da al menos a mí esa misma sensación de que pierden peso las identidades políticas y partidarias y ganan peso a tono con un montón de otras características de la época, las individualidades, ¿no? La gente, yo imagino, no sé si hay fotito de los candidatos y candidatas en la boleta, pero la gente que se ha hecho más conocida, sabemos cuáles son las formas de hacerse conocidas en estas épocas, que muchas veces tienen que ver con la estridencia, con la cosa performática, con aparecer la presencia mediática. La presencia mediática y la identificación de esta carita que conozco, que me cayó bien, que vi en un reel, en un lugar, y capaz otra carita de otro partido. Hay entonces, digamos, va en línea con un debilitamiento de las identidades partidarias, ideológicas, colectivas, hacia un fortalecimiento de las individualidades, entiendo, y la pregunta es ¿por qué no se incluyó el casillero de boleta completa? ¿Qué dice el proyecto, la ley aprobada respecto a cuál sería la razón por la cual no puedo, si yo soy peronista, radical, socialista o lo que sea, y lo tengo claro, entrar al box, ya no al cuarto oscuro, y poner una cruz en la identidad que me representa y meter eso en la boleta? ¿Qué dijeron los legisladores a la hora de no darnos esa opción? Aldana. Eso estuvo muy marcado por una legisladora de Río Negro, que fue quien definió a favor de la aprobación. Su condición fue básicamente sacar
casillero de lista completa, que por ejemplo acá en Mendoza sí lo tenemos, por ende el efecto arrastre sí existe. Entonces, las razones que dijo en teoría fue para ayudar a los partidos chicos, ¿no? Para garantizar esa presencia de los partidos chicos y reducir esa brecha que tienen con los partidos grandes que tienen, que históricamente siempre tienen más representatividad que los otros. Después, yo tengo una diferencia con lo que dijo Nahuel hace rato respecto a esta cuestión del efecto arrastre. ¿Por qué? Porque el efecto arrastre hay que analizar cada caso puntual. Por ejemplo, en Santa Fe, que tiene boleta única, no tiene efecto arrastre. Es más, o sea, hacen bastantes elecciones que el gobernador de Santa Fe gobierna sin mayoría en las cámaras. Mientras que en Mendoza, por ejemplo, sí hay efecto arrastre. Y sucede que en el caso particular de Cornejo tiene mayoría automática en las cámaras. Y entonces cada cosa, yo creo que cada cosa que él ¿En los dos casos tiene la opción de boleta completa? ¿Cómo? ¿En los dos casos Santa Fe y Mendoza tienen la opción de boleta completa? ¿O en Mendoza sí, Santa Fe no? En Mendoza sí, y en Santa Fe no sé qué. Bueno, porque eso no, pero en Santa Fe directamente hay una boleta única por cargo directamente. Claro. O sea, es mucho más complejo, es decir, hay una boleta única de diputado, una gobernadora. O sea, te dan ya la boleta cortada, de alguna manera. Arme su propia boleta. No, porque es interesante la comparación respecto a los distintos sistemas a los distintos sistemas de implementar una misma cosa y las consecuencias, ¿no? Porque estás contándonos que con este sistema tenés una provincia donde las identidades se consolidan y quienes gobiernan suelen tener mayoría, y otra que se caracteriza por la atomización. Son buenos antecedentes. Sí, y en lo que sí coincido es que pone en jaque a la identidad partidaria. O sea, lo que demostró básicamente la implementación del sistema de boleta única en Mendoza fue, no quiero ser mala, pero básicamente la destrucción del peronismo en Mendoza. El peronismo con sistema de lista de boleta única salió tercero en las elecciones provinciales, cuarto en el departamento más poblado, no ha metido concejales en prácticamente ninguno de los 18 departamentos de la provincia, excepto los departamentos que están gobernados en este momento por el peronismo. Aldana, ¿crees que esta explicación de la situación del peronismo mendocino en buena medida reside en el sistema de votación o también hay que mirar cómo está la situación interna del peronismo mendocino? No, yo creo que se juntan muchas cosas dentro del peronismo. O sea, se junta el hecho de que no hay una propuesta de provincia, sí hay siempre el proyecto político del peronismo mendocino está colgado a un proyecto nacional, lo que es conflictivo para los mendocinos. O sea, nosotros, desde que somos muy chicos, estamos bastante educados para defender el federalismo y para defender el antiporteñismo, y que te vengan a dar órdenes de Buenos Aires es complejo. Después hay una cuestión de descomposición interna, hay una cuestión ligada a que los dirigentes del peronismo están por ahí un poco más preocupados en pelearse entre ellos que en generar acuerdos que permitan generar realmente ese proyecto de provincia. Y por último hay una cuestión de nepotismo que, si bien atraviesa a los partidos tradicionales, al radicalismo y al peronismo, es muy difundido respecto del peronismo en las redes de comunicación. Sumado también a que la última experiencia de gobierno peronista a nivel provincial fue muy mala. O sea, el último gobernador de Mendoza peronista terminó pidiendo plata de coparticipación para pagar sueldos públicos. A ver, y eso fue bien explotado por Cornejo, que fue quien vino. Está buena esta salvedad porque también es cierto que a la vez que analizamos sistemas electorales y su impacto en la política, no hay que olvidarse que la política se define por otras cosas, además de por los sistemas electorales. Claro sí. Pero en relación a estas otras cosas, y esto para preguntarles a los dos,
Y si coincidimos en que es un efecto indeseado, que se debiliten las identidades colectivas, que se debiliten las identidades partidarias, que la cosa se defina más por carismas personales que por proyectos, etcétera, y que queden composiciones fragmentadas que después dificulten gobernabilidades, la pregunta es, ¿qué consideramos que habría que hacer? Porque esto ya es una realidad, se va a implementar, digo, tanto a nivel de, si se quiere, normativa, previsiones de los sistemas, como a nivel ciudadano, en términos de capacitación, de abordaje. ¿Cómo creen que deberíamos, como sociedad, digamos, prepararnos, y sobre todo los partidos políticos que estén de acuerdo con esta mirada, porque también hay partidos políticos que bancan y que están muy contentos con que la cosa se fragmente? ¿Qué tipo de acciones, de actividades, de formación, de capacitación, de lo que sean, o incluso de conceptos, habría que tratar de instalar fuertemente para que estas consecuencias por lo menos se reduzcan lo más posible? Yo creo en este sentido que, perdón, te interrumpí, no, que hablando particularmente de lo que es la provincia de Buenos Aires en general, que creo que es una ley casi hecha a medida, digamos, de la discusión que se da entre la Nación y la provincia de Buenos Aires en un punto. Más allá del recorrido que tiene la boleta única partidaria, acá el objetivo primordial es desenganchar la provincia de Buenos Aires de la elección nacional, de las elecciones nacionales, claro, y particularmente desenganchar la tercera sesión electoral de la provincia de Buenos Aires de la elección nacional, que es el gran objetivo. Es decir, si uno escucha los discursos de los legisladores, aprobar la boleta única partidaria en el Congreso, o sea, el 80% de los discursos apuntaban al peronismo y a la provincia de Buenos Aires. Es decir, eso es un primer punto. Entonces, en ese sentido, lo que creo que lo que debe hacerse para fortalecer este sistema, este nuevo sistema, esta nueva regla del juego, digamos, a niveles provinciales, es fortalecer a los partidos en la provincia, es tener un mayor reconocimiento de los candidatos a nivel provincial, es obviamente educar a la ciudadanía, digamos, en este nuevo sistema electoral, que es lo que decía Aldana antes. Es decir, todo cambio de sistema tiene un costo en el medio. Es decir, y estas primeras elecciones van a tener un costo alto de información, de reconocimiento de partidos, de instalar candidatos que son desconocidos dentro de la provincia de Buenos Aires. Porque algo que pasa en las provincias que no tienen una dinámica política propia, que van siempre enganchadas a las nacionales, es que los únicos referentes políticos conocidos son los referentes nacionales. Muy poca gente conoce a quiénes son los candidatos a legisladores provinciales, incluso a quienes manejan los consejos deliberantes locales, o en el AMBA incluso a los intendentes. Es decir, hay que hacer un ejercicio de ciudadanía ahí, los partidos tienen que trabajar en instalar candidatos. Yo me imagino, por ejemplo, a la Libertad Avanza, ¿no?, que es un partido que no tiene estructura a nivel subnacional y al cual, contradictoriamente, creo que lo perjudica esta nueva boleta, ¿no? Esto perjudica, ¿no?, a la Libertad Avanza, decís. Claro, para mí sí, por el hecho de que si la Libertad Avanza como partido no tiene una estructura desarrollada y depende exclusivamente de la figura de Milei, al eliminar la boleta completa a niveles subnacionales, este nuevo esquema va a debilitar a sus candidatos a nivel provincial, porque básicamente no los tienen, son desconocidos, no los tiene instalados, ni siquiera tiene en la provincia de Buenos Aires grandes referentes. Entonces esto es una dinámica interesante que se abre y que creo que no todos los partidos son conscientes, digamos, de los efectos que puede generar, incluso perjudicándolos, habiendo promovido la nueva legislación. Me parece que se va a abrir un juego interesante y que recién empieza, digamos, porque hacia 2025 va a tener una dinámica, hacia 2027 va a tener otra. Es decir, a medida que los partidos vayan entendiendo cómo funciona el sistema y qué efectos genera, van a ir cambiando sus estrategias. Aldana, ibas a decir... Respecto de lo que decía la Libertad Avanza, yo creo que puede que no los perjudiquen, porque la Libertad Avanza sabe manejar muy bien todo lo que es redes sociales, y esto, un modo de educar al ciudadano, en este momento son las redes sociales. Entonces, yo creo que estos pibes, el ejército de trolls del gobierno nacional, le va a sacar mucho provecho a esta situación. Porque si el juego es instalar personajes, a mi juego me llaman, ¿no? Si el juego es instalar personajes individuales, como decíamos recién, podría ser un territorio donde sientan mayor comodidad. Eso es lo que decís. Sí, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si te tienen que explicar cómo utilizar el nuevo sistema, la nueva boleta, es mucho más fácil hacerlo en un video de 30 segundos que por ahí hacerlo personalmente. Por lo menos llegas a mayor cantidad de personas. 30 segundos que es hacer territorio.
Acá en Mendoza, por ejemplo, lo que hicieron mucho fue, sí, se hizo mucho territorio. Y después, el día del acto, el día de las elecciones, nuestra primera experiencia fue en el paso del año pasado, paso provinciales. Nosotros tenemos elecciones desdobladas casi siempre. Sí. Y fuera de los colegios estaba un representante de la Junta Electoral de la provincia que le explicaba a las personas cómo utilizar nueva boleta. Por una cuestión lógica de que no se puede hacer proselitismo a día de las elecciones, en lugar de tener una boleta donde estaban las listas partidarias, había una boleta donde habían equipos de fútbol, ¿sí? De Europa, al Manchester City, el Barcelona, el Madrid. Bueno, cuestión, el que te explicaba te decía, candidato a gobernador, Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi. Bien, entonces te decía, si vos querés votar a Messi, tenés que poner la cruz al lado de Messi. Si querés votar toda la lista de Messi, ponés la cruz en voto lista completa del Fútbol Club Barcelona. Ingenioso. Encontrabas con la boleta el mismo lugar que ocupaba Lionel Messi y la misma columna que ocupaba el Fútbol Club Barcelona era ocupado por Alfredo Cornejo y por Cambia Mendoza. Picardía. O sea, muy ingenioso. ¿Cómo? Muy ingenioso. En todos los niveles. Claro. También hay una cuestión, una de las ventajas de este sistema se dice que reduce las prácticas clientelares. Eso en los papeles. En ninguna parte del articulado de la ley dice que se prohíbe el uso de celulares dentro del BOC o en pleno acto electoral. Entonces, vos vas, marcás, sacás la foto, cobras lo que tenés que cobrar y listo. También dice que reduce el presupuesto. Algo que hay que ver si efectivamente es una reducción o si se traslada a otro lado. Porque sí, efectivamente, imprimís menos boletas y eso es un ahorro presupuestario, pero hay que ver si eso después termina en influencers o en plataformas que busquen la capacitación de los ciudadanos. Recién estábamos mencionando. Ahí agrego algo, que es en Buenos Aires, o sea, antes vos tenías una sola elección organizada por nación, claro, en el distrito más grande del país. Ahora va a tener dos, es decir, el costo es menor para nación, pero en el costo consolidado vas a organizar dos elecciones en vez de una. Claro. Y una la tiene que financiar la provincia. La provincia, claro. Exactamente. Recién mencionábamos cómo esta lógica de votar la cara conocida, votar al que viste en la tele, votar a la persona que viste en un reel, puede llegar a tener un impacto mayor. Y estaba pensando en el caso de Santa Fe. Santa Fe estuvo muy cerca de tener a Miguel del Cel, gobernador. Una de las figuras más representativas es Carolina Lozada. Está emergiendo la figura de Amalia Granata. Digamos, está la impresión de que de pronto la política tradicional tiene una competencia realmente muy seria en las pantallas por parte de personas que no tienen ningún tipo de formación y de trayectoria en la militancia política. Milei es presidente. Bueno, Milei es presidente, sin ir más lejos, claro. Sin ir más lejos. Claro, en mi visión eso no depende tanto del tipo de boleta, sino que es parte de la lógica de construcción política que hay actualmente y no es un fenómeno exclusivo nuestro en Argentina, sino que es un fenómeno a nivel global. Claro. Lo que sí creo es que, citando el caso de Santa Fe, que justo estábamos hablando antes de la boleta, es que en Santa Fe, como decíamos antes, o sea, vos tenés una boleta única por categoría. Es decir, tenés una boleta azul, que es la de gobernadores, una boleta roja, que es la de legisladores provinciales, etcétera. Lo que sí favorece es el surgimiento de figuras reconocidas en categorías que no son las de gobernadores, como tuviste el caso de Amalia Granata, por ejemplo, en la categoría a legisladora. Entonces eso te genera que vos tengas una competencia más aceitada, no solamente a gobernador, sino en las otras categorías, y que incluso tengas partidos que están enfocados exclusivamente en categorías legislativas y no en la categoría de poder ejecutivo. Y después eso, como resultado, genera más dispersión. Es decir, vas a tener un partido que gobierna la provincia a nivel ejecutivo, pero con una legislatura con 10 partidos, que te obliga a negociar con todos los partidos, que cada partido a su vez tiene su propia figura, es decir, complejiza el acto de gobernabilidad. Por eso creo que es importante remarcar esto. Cuando un sistema da más libertad al votante y representa más
la pluralidad de visiones del electorado hace más difícil que se gobierne también. Es decir, hay como una especie de trade-off, como dicen los economistas. Es decir, cuando aumenta más la representatividad y la libertad del votante, es más difícil después gobernar el sistema. Entonces creo que es importante contemplar un equilibrio entre ambas cosas. La boleta Sabana, en ese sentido, era 100% a favor de la gobernabilidad. Vos votabas a un gobernador, automáticamente, casi por decantación, ese gobernador ganaba la categoría legislativa, entonces vos tenías un gobierno que tenía el Ejecutivo y que tenía mayoría legislativa. En cambio ahora vas a tener muchos votos más cruzados y vas a tener un poder legislativo mucho más fragmentado. Pero respecto a lo que vos preguntabas en un principio, yo no creo que necesariamente esta dinámica de la emergencia de personajes particulares en la esfera política, que vengan de los medios de comunicación o de la red, tenga que necesariamente que ver con la boleta única. Es más, ustedes mencionaban casos de que esto ya venía sucediendo y teníamos otro sistema electoral. En la época del CEL. Claro. Claro. Bueno, no, del CEL ahí había boleta única, pero hay bien. personajes de este estilo en otras provincias sin boleta única. Claro. Claro. No es un fenómeno que le podamos achacar a la boleta. Palito Ortega, Reutemann, esta Claro, parte en sí, realidad sí. que desde distintos formatos, el capital, digamos, del conocimiento público volcado a la política de alguien tiene su historia. Vamos a pedirles una última conclusión, balance, cierre. Nos interesa, bueno, estos dos aspectos que estuvimos recorriendo, tanto contribuir a que se conozca un poco más lo que se nos viene, como, bueno, alguna conclusión respecto a cómo prepararnos y cómo como ciudadanía, digamos, para esto, e incluso ajustes o modificaciones normativas que por ahí crean que sería importante incluir. Uno imagina ya no será para esta elección, si bien se está debatiendo, ¿no? Está diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con las PASO? ¿No? Podría haber todavía modificaciones en el sistema. Dale, hacé tu número. Pero bueno, ahí, alguna conclusión lo más abarcativa sobre todos estos puntos y respecto a un tema que mezcla necesidad de informarse con necesidad de prepararse para que algunos de estos peligros que vemos no sucedan o sucedan lo menos posible. Bien, yo creo que la diferencia va a estar dada por la capacitación que se haga, por el tiempo de capacitación que se le dedique, por el territorio que se haga con eso también. A ver, nosotros tuvimos acá en Mendoza, la verdad, el esfuerzo de los pibes que militan las distintas fuerzas y que efectivamente se dedicaron a militar la boleta única, bueno, su uso. A pesar de todo ese esfuerzo, se multiplicó por 2 o 3 veces el número de nulos y blancos. Entonces, me parece que efectivamente hay que dedicarle mucho tiempo a eso, sobre todo en los distritos más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, ahí estaban hablando de la provincia de Buenos Aires. Y sí hay que hacer un ajuste respecto de las PASO por la cantidad de listas que se van a encontrar las personas en la boleta única, en una PASO. ¿Sí? Hay distritos que suelen tener muchísimas listas y eso es un buen trabajo al cuarto oscuro y veías todo el cuarto oscuro lleno de boletas y ahora vas a ver todas esas boletas en una hoja de papel. Entonces va a ser abrumador para el elector. Y después sí, en algún momento hay que rediscutir esta cuestión de el asidero de la lista completa. Porque efectivamente no solamente va en contra de la gobernabilidad o impacta en la gobernabilidad, sino que también impacta en la propia decisión de los electores, ¿no? Así que yo creo que eso, como sistema no me parece bueno ni malo, es un sistema nuevo, como toda cosa nueva, como dije 1.000.000 de veces, requiere de muchísima capacidad. Ahí me generaste, perdón, antes de pasar a la conclusión de Nahuel, una duda que me surgió para los dos, tipo bien práctico, pero ¿cómo es? ¿Hay un límite en el ancho de la boleta? Y si la cantidad de partidos es superior, ¿tenemos que hacerlos más chiquitos? ¿O el ancho de la boleta no tiene límite? Y si hay 30 partidos, puede ser una boleta de 1,5 metros. Perdón la ignorancia, me pregunto a los efectos prácticos cómo se resuelve esto, porque si sucede eso, o tendremos una boleta con letra... Hasta para marcar, porque digo, si yo quiero marcar la que está en el con medio... tamaño 4, o como en tendremos las una... películas esas tipo la de la caída, que están con el mapa grande y van marcando. ¿Cómo prevé eso la ley? ¿Le pone tope al ancho del papel o le pone tope a la cantidad de partidos o cómo es?
¿No lo sabemos? Eso no está determinado. No le ponen toque a ninguna de las dos cosas. Ese es el O problema. sea que podríamos tener las dos cosas, o un papel kilométrico o una letra minúscula. Bueno, era una digresión, pero me surgió la duda y va a suceder que va a haber que enfrentarse a esa cuestión. Nahuel, tu conclusión. Sí, no, mi conclusión... No, comparto gran parte de lo que dice Aldana. Creo que, bueno, como lo decía en un principio, ¿no? Todo cambio de sistema tiene este costo temporal, digamos, donde hay que readaptarse al mismo. Esa readaptación no es automática, sino que requiere inversión, requiere recursos, requiere capacitación, tanto del gobierno nacional y provincial como también de los partidos, que obviamente van a tener su rol en esto. Creo que esto va a tener un desafío particular para el gobierno nacional, porque aunque pareciera que ahora se simplifica el sistema imprimiendo una sola boleta, antes el gobierno nacional le transfería recursos a los partidos y los partidos eran los que con su propia logística se encargaban de imprimir las boletas. Claro. Sábado, teníamos antes. Ahora eso va a ser responsabilidad del gobierno nacional, es decir, va a tener que imprimir millones de boletas únicas, repartirlas también, que asegurarse que tengan presencia en todos los puertos puros, en una situación donde hay un gobierno nacional que está debilitando sus capacidades, que se está desfinanciando en términos generales. Entonces yo creo que ahí va a haber un desafío. Va a haber un desafío también para aquellas provincias que tenían elecciones concurrentes, es decir, que estaban enganchadas de la elección nacional, como es el caso de Buenos Aires, porque van a tener que empezar a organizar sus propias elecciones. Así que esto también requiere un tiempo de adaptación, requiere inversión, requiere capacitación de fiscales, de autoridades de mesa y demás. Y después creo en términos generales que es un sistema que va a alterar, como todo cambio de regla de juego, las estrategias de los partidos, y que ante eso es medio como una caja de Pandora que se abre, ¿no? Es decir, a qué partido beneficia, a cuáles perjudica. Son todas hipótesis que nosotros podemos tejer, pero que se van a ir viendo en la práctica de acuerdo a qué actitudes tomen los partidos frente a este cambio de sistema. Yo creo que es una introducción de un nuevo sistema que se da sobre un sistema que ya funcionaba, que es lo que ustedes decían en un principio, que tiene aspectos positivos y negativos, que yo personalmente no creo que fue el mejor contexto para introducirlo ni la mejor forma, y sí creo, como decía Aldana, que va a ser necesario rediscutir la cuestión del botón de la casilla que permita la votación de lista completa. Es más, según se rumoreaba en estos días, los partidos mayoritarios aceptaron esta objeción de los provincialismos, podríamos decir, para aprobar la boleta sin casillero completo, pero creo que hacia 2027 es probable que esta discusión se vuelva a reintroducir y que la boleta única se modifique y que se permita la opción de votar lista completa. Al menos eso es lo que los jefes de bloque, los partidos mayoritarios, la Libertad Avanza, el radicalismo, el peronismo y el PRO, están promoviendo supuestamente. Así que nada, bueno, habrá que verlo al andar, con todo nuevo cambio y nuevo sistema. Bien, Nahuel Peña, Aldana Moreno Goyeneche, politólogos ambos, pasaban así por este conversatorio, les agradecemos mucho. Esto recuerden que quienes lo estén viendo asincrónicamente, o sea, no lo están viendo hoy sábado 6 de octubre a las 11 de la mañana, suscribirse. Sábado 5, perdón. Suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para, bueno, poder ver todo el contenido que hacemos en la radio. Les agradecemos nuevamente y los devolvemos al fin de semana. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, nos sacamos todas las dudas, A mí me nos habían dimos todos mostrado- los debates que no me quedó, después van a surgir nuevos, pero digo. Va a ser un quilombo. Vos sabés que con esto, que se hablaba de lo de la apelación a la cara conocida, a mí la primera vez que vi, que supe que existía una forma de votar que no fuera con las distintas, fue una persona que había estado viviendo en Uruguay y me trajo, se había traído como souvenir una boleta única, que era, digo, pero ¿cómo es esto? Y que tenías los candidatos eran precisamente todos famosos. Digo, Claro. Estaba Rubén Rada, estaba... Claro. Digo, ¿qué? Pero Iván, no, después Rubén Rada sigue tocando los tambores, cantando, haciendo su Presta vida. la cara. Presta la cara, claro. Bueno, ¿saben dónde pasa mucho acá en Argentina? Vieron que el Parlamento italiano tiene escaños asignados Claro. a italianos residentes afuera. Y son, acá los candidatos son siempre, digo, estaba Gino Reni, estaba el doctor Claudio Sin, Sí, claro. que incluso, porque a ver, vos de ahí te vas a ser diputado, después tenés una pensión en euros, digamos, está bueno, que incluso es bueno, te toca a vos y por el fascismo, y bueno, dale, me voy a la Fontana de Trevi a
a evocar a Anita Ekberg unos años y después se vuelve fue, y claro. otro. Sí. Sí. Es cierto lo que se dijo acá, que eso pasó toda la vida, mal o bien. Lo que también es cierto es que esto fomenta Exacto. que siga pasando y que pase en una mayor escala. No, le da más un peso. famoso a encabezar Claro. una boleta. Digo, de hecho, el Historia. ejemplo que dábamos hoy, que fue durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, que, bueno, creo que ahí se empieza a dar fuerte, ¿no? Con Scioli, Sí, Palito sí, sí, tal Ortega, cual. Reutemann. Tal cual. Era la época que no tenía ni siquiera foto la Claro, boleta, la la boleta, boleta blanco claro. y negra con el nombre, el nombre. y que tenías casos, en un momento se había hablado de Ricky Maravilla. Sí. El problema, ¿cuál era el problema que tenía Ricky Maravilla? Que no nació en Argentina. No, que no se llama Ricky Maravilla, entonces vos Claro. ibas a tener un nombre de alguien Que no sabía era. quién Claro, exactamente. Me quedé con esto de la desvinculación, el debilitamiento para las identidades nacionales en un momento donde está creciendo fuerte el tema de los partidos provinciales. Atención con el Bueno, modelo no es- MPN. No es casual que haya Atención. definido, yo no lo sabía, esta legisladora de Río Negro. Claro. Es una experiencia Que es de un partido flamante- provincial. Exacto, un MPN de al lado. Sí. Juntos somos Río Negro, Santa Cruz gobernada por un partido provincial. Digamos, bueno, los casos de Formosa de Pecota, No, perdón. Formosa no. Eh, Santiago del Estero me parece que decís. Santiago del que Estero, tiene igual- origen radical Zamora, pero hace la suya. en la Exactamente, práctica es arma un partido provincial, exactamente. Digamos que se ha perdido un poco la cuestión de Misiones. la nacionalización de los partidos, y incluso vos tenés como federaciones de partidos locales que Exacto. ¿Quién es el primer partido al que le pasa eso? El primer partido nacional que se transforma en una federación de partidos provinciales, la UCR. ¿Cuál es el que está más o menos en un proceso similar? El peronismo. PJ. Sí, El ojo. PJ de 2002 igual iba en ese camino también, si recordamos, y después hubo un liderazgo que Sí, unió, presentó exacto. 3 fórmulas presidenciales Separadas. separadas, Exacto. hubo un Sí, momento, eso fue igual pero ma- esos procesos no es que son irreversibles, después te viene un liderazgo pero la verdad es que igual, perdón, el caso 2002 creo que fue más una situación de dirimir una interna, digamos, casi un atazo, ¿no? Es más, Había- eran 3 candidatos sí. provenientes del PJ y 3 del radicalismo. radicalismo, de Claro, las había las existido viejas en el listas, ARI, sí. lista 2 y lista 3, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, digo, es un dato, me parece, es un De fenómeno hecho, perdón, para observar. ahora que digo lista 2 y lista Sí. 3, ¿hace cuánto que no se presentan esas boletas? Claro. Digo, el Partido Justicialista con Randazzo volvió en el 2017, pero después, digo, había sido el Frente para la Victoria. El radicalismo estuvo también en distintos frentes, donde, bueno, que llevaron a La Baña, después fueron con De Narváez. Ujú. Digamos, la cuestión de la identidad partidaria está como perdida. Yo desde ya mi título va a ser un quilombo. Yo me imagino un quilombo en la elección el año que viene, gente no sabiendo cómo completar, enterándose ahí de que ya no hay más boletas, contando la boleta única, pidiendo votar por Bill Clinton. Bueno, va a ser un desafío, me parece realmente interesante el que vamos a tener el que viene. conclusión de una hora de conversatorio Sí, va a ser un quilombo. quilombo. Y la duda sobre cuánto va a ser el Estado para educar a los electores, cuánto va a ser el Estado Un nacional. Estado que que se busca plantea retirarse su de todos los autodestrucción. ámbitos Claro, es como posibles. que digo, vamos a tener una campaña, va a haber una capacitación acorde. Bueno, vamos a ver. Sí, se nos acerca el momento de la tanda, después hay más información, hay más entrevistas, hay más cosas, pero no quería cerrar el momento sin retomar una cosita que dijo ahí Aldana Ujú. en la entrevista, que dijo, bueno, no, si este sistema va a depender de poder hacer videos breves explicativos, ya no hablamos solo de la instalación de personajes, sino, dijo ella, videos breves explicativos, eso le da una ventaja, la libertad avanza. Es para replantearse también esa aseveración, en el sentido de no deberían a esta altura el conjunto de los partidos políticos tener y yo creo que en cierta medida muchos lo han hecho, tener una capacidad de producir en formatos cortos, atractivos, eficaces, digamos, regalar o dar por hecho que esa capacidad la tiene solamente un partido es un problema serio, y si Sí. no lo están haciendo es cuestión de ponérselo en la cima de las prioridades, porque una cosa es mirar con recelo la instalación de figuras que no dicen nada, que basan su fama en hacer mucho ruido. Ahora, otra cosa es decir, no, es una forma de decir, nunca
va a haber capacidad de producir Totalmente. formatos ágiles, dinámicos Claro. y breves por parte de otros. No, bueno, paremos un poco. Es como, los que han hecho... te y está acá sacando de la cancha solo. Y la verdad que esos formatos llegaron para quedarse. Ujú. Darío creo que me va a dar la razón. Creo que estamos pensando el mismo ejemplo. A ver. Sí, el PTS. No. ¿No? Digo que creo que viene desde hace un tiempo Ha sido de apostando los... sí, a sí. formar. Digo, y uno que ha tenido alguna cercanía, uno veía la comunicación que era una cosa anquisolada, Muy anticuada, soviética, todo. vetusta. Y de pronto creo que con la irrupción de la izquierda a diario fue lo Y primero. también es un ejemplo de identidad partidaria Sí. que sí se ha mantenido Sí. consolidada. Digo, así como nombramos lo demás, nombremos esto. Yo en algún momento quiero hablar de eso porque me parece que el primer espacio de izquierda que lo ve, eso es el PTS, particularmente a partir de que arranca el Frente de Izquierda en 2011. 2011 y a partir de ahí profundiza, crea la izquierda a diario, cambia completamente el concepto de comunicación política, que además particularmente difícil hacerlo desde la izquierda con toda la cuestión que tienen Se da vinculada licencias, al- digo, a ver, hoy que hablábamos esto, si vamos a entrevistar a este sí, a este no, porque no pienso, digo, la izquierda diario tuvo el título del 2016, que fue Julio Blanc, El Claro, el periodismo de hicimos guerra. periodismo de Exacto. guerra, en una serie de entrevistas que incluían a Horacio Berbisky, a Carlos Pañi y Sí, a... no, una experiencia Sí. fantástica de comunicación política, a la que además esta semana le sumaron el chat PTS, que también me parece una experiencia muy interesante. Igualmente no estaba pensando en eso, fortaleciendo lo que decía Aldana en materia de comunicación política y de los partidos grandes de este país. La Unión Cívica Radical, por ejemplo, descubrió hace poco Twitter. Bueno, Y armó por una algo se campaña para empieza. Twitter que viene, sea 10, 15 años tarde más o menos. Digo, ahí me parece un tema con la diferencia que le saca la Libertad Avanza al resto de los partidos políticos en términos de comunicación digital, que es realmente muy grande. Vamos pero a que ver. Es complicado naturalizarlo. Claro, por como eso, hay que hacer por formatos eso. dinámicos y ágiles, estos tienen ventaja. No, amigo, hay que capacitarse en hacer ese tipo Hay de que sobre todo- recortar esa Y diferencia. lo que claro. podrías tener, Claro. digamos, salvando esa ventaja, podrías pasar a la cabecera vos, por una cuestión de que, o sea, el formato el TikTok, el Instagram, el Reel, todo esto, va para un público, no para otro. Vos ese otro público ya tenés cómo comunicarte. Ujú. Si vos podés incorporar, y que por ahí la Libertad Avanza no, si vos podés incorporar ese nicho al que le habla la Libertad Avanza, Estás en otra discusión, claro, porque claro. los partidos tradicionales tienen esa ventaja, tienen 100 años de construcción y de pronto tenés que vos sos el nieto, tu abuelo ya era de ese partido, tu papá de ese partido, tu mamá de ese partido y vos también sos de ese partido. Eso la Libertad Avanza no lo tiene por su condición de espacio nuevo. Bueno, 12 del mediodía en la República Argentina. Consultoría Política Resábado, comuníquese que le armamos su campaña para todos los segmentos, edades y características de todo el país. Desde 2005